Bienvenidos y bienvenidas a esta síntesis de actualidad con lo más destacado en cuanto a informaciones que se dio durante la última semana en torno al Senado de la República. Comenzamos de inmediato, resumen legislativo. Empecemos con los nombramientos porque recordemos que el Senado, en orden de sus atribuciones exclusivas, tiene la facultad de pronunciarse sobre nominaciones a altos cargos, en este caso a la Corte Suprema de Justicia y Televisión Nacional de Chile. Dos nuevos nombres como ministros de la Corte Suprema y una nueva integrante para el directorio de TVN fueron avalados por el Pleno. Gonzalo Ruz, con 39 votos a favor y 2 abstenciones, y Omar Astudillo, con 40 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, llegan al máximo tribunal del país, mientras que Marcia Scantleberry asume en la señal televisiva estatal, utilizando el cupo que en su momento dejó la ahora ministra Adriana del Piano. Votaciones que en sala no estuvieron exentas de algunas reflexiones. Reivindicar también la trayectoria. Reivindicar que hay hombres que en su trayectoria, ya sea en el caso académico, pero particularmente en el caso que nos atañe del ministro Astudillo, han hecho una carrera. Han hecho ese tránsito por el escalafón judicial y que no solo se circunscriben al mundo de los fallos, sino también al mundo académico. Creo que el nombramiento de los jueces justamente es lo que está en el corazón del caso Hermosilla. Con todo el respeto al Senado y el respeto a los candidatos que están hoy día acá, yo hago la pregunta, ¿cuál colocó la izquierda y cuál colocó la derecha? Hay ministros de corte de apelaciones que han sido propuestos en más de 10 esquinas. En más de 10 esquinas. Y no han sido considerados, sin embargo, por el Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la señal que se le envía a la Corte Suprema? Con esta falta de deferencia lo encuentro muy complejo para todos los que hemos abogado por el respeto a la carrera funcionaria. Basta decir que la vacante se generó en octubre de 2024 y casi un año después se está proponiendo al Senado un reemplazo. Es evidente dónde está la falta de diligencia en esta materia. Y si tanto le preocupa al ministro y al gobierno el funcionamiento de los tribunales de justicia, resulta decir por lo menos curiosa que no existe este mismo interés de proveer las vacantes en otros tribunales que solo requiere la designación por parte del Ejecutivo. O bien, ni hablar de lo que está ocurriendo en los tribunales ambientales, que producto de la negligencia del Ejecutivo, al no proponer al Senado a quienes deben integrar estos tribunales, no han podido funcionar normalmente. Yo tengo muchas diferencias con Marcia Scantleberry, que es la candidata para integrar el directorio. No es para presidenta, ni directora ejecutiva del canal, ni directora de prensa. Yo llamo a reconsiderar a quienes están pensando votar en contra porque Televisión Nacional está mal, porque esta no es la manera en que vamos a solucionar Televisión Nacional. Televisión Nacional lo vamos a solucionar con un buen proyecto de ley, pero esa es la manera de solucionar Televisión Nacional, no votando en contra a una persona que tiene la trayectoria para integrar el directorio. Y pasamos a otro proyecto de ley que se vio en la sala del Senado esta semana. Hablamos de la iniciativa aprobada en general y por unanimidad que se encuentra en segundo trámite, que propone prohibir la tenencia de armas a condenados y procesados por delitos vinculados a la violencia intrafamiliar. 31 votos a favor y un plazo de indicaciones hasta el próximo 30 de octubre marcaron la aprobación de esta iniciativa en la línea de resguardar a potenciales víctimas y dar seguimiento a los condenados por delitos de este tipo. En el texto se incluyen nuevas facultades para jueces, acceso a la información de la DGAC sobre el registro de armas, sin dejar fuera a exuniformados y acciones preventivas en caso de riesgo grave de una eventual víctima. Además de lo ocurrido en sala, conversamos con la ministra de Género, Antonia Orellana, que nos explicó sobre la importancia de esta iniciativa de ley y lo que viene en materia legislativa. En mi opinión, yo voto a favor de este proyecto porque creo que es muy relevante ir cerrando los círculos de violencia y cada día tener menos herramientas para cometer femicidios que son muy lamentables y que lamentablemente, pese a todas las políticas que hemos realizado, a pesar de todas las leyes, no disminuyen. Muchas gracias. La tenencia y el porte de arma por parte de quienes ya está siendo denunciado por violencia intrafamiliar parece ser de todo sentido común. Un claro desafío para nuestra institucionalidad y por eso es que digo que puede haber mayor ancho, digamos, tiempo para poder perfeccionar el proyecto de ley. En tanto se necesita reforzar el control de armas y facilitar la interposición de medidas cautelares en torno a esto. En primer lugar, es una gran noticia para nosotras, pero creemos que también para el país el que se haya aprobado con esa transversalidad este proyecto. En segundo lugar, esperamos que podamos darle unos siguientes pasos de tramitación que sean simples, porque la verdad
verdad es que es una normativa bien simple. Lo que busca es adaptar las normativas sobre armas y sobre cautelares y violencia intrafamiliar para que se consideren primero las armas que están en domicilios aunque no hayan sido usadas en el ataque. En segundo lugar, para que se consideren los procesos como factor de riesgo para la hora de tener armas de fuego. Y en tercer lugar, que hayan acciones más inmediatas para que no tengamos que lamentar hechos más graves. El levantamiento del secreto bancario aparece cada tanto en el trabajo parlamentario y durante esta última semana la Comisión de Economía aprobó en general una iniciativa que va específicamente a este punto. En este caso se apela a una excepción que permita levantar el secreto bancario a parlamentarios, alcaldes, gobernadores, delegados presidenciales, concejales y altos funcionarios públicos. La idea es reforzar la transparencia en el manejo de los recursos y prevenir la influencia del narcotráfico, el crimen organizado en las instituciones del Estado. La votación en general no fue unánime en la Comisión de Economía, por lo tanto fuimos a hablar con el presidente de la instancia, así como con el voto disidente, para conocer ambas miradas en torno a este proyecto de ley. Esto es fundamental porque lamentablemente en Chile, al igual como ya ha ocurrido anteriormente en otros países del mundo, tenemos riesgos de que el crimen organizado infiltre la institucionalidad del país. Y por lo tanto tenemos que actuar en forma preventiva, tenemos que entregar mayores herramientas a, en este caso, los organismos persecutores para evitar ese fenómeno, detectarlo a tiempo, y me parece a mí muy correcto que el mundo político en este sentido dé el ejemplo. Entonces yo valoro enormemente esta aprobación en general, que lo vamos a completar el día lunes con la votación en particular, y con eso quedaría en condiciones de ser despachado para ir a las otras comisiones antes de llegar a la sala del Senado. Creo que hay que ser más cautelosos, no quedarnos solamente con el titular. Tenemos que buscar todas las herramientas que nos permitan combatir el narcotráfico y el crimen organizado y cómo ellos mueven sus recursos, pero creo que entregándole más herramientas, por ejemplo, a la UAF, que es la unidad de análisis financiero, que es la que debiera tener la focalización en este tipo de cosas, se puede hacer de buena manera. Pero que quede la información de la vida privada de las personas al arbitrio finalmente de un ente desde el punto de vista administrativo, creo que no es adecuado, porque finalmente vamos a terminar con muchas más filtraciones de información, como ya ha ocurrido, y además se presta para posibles sobornos en el futuro para obtener información, por ejemplo, de mis competidores. Con la seguridad como prioridad, la Comisión de Constitución respaldó 2 proyectos durante esta última semana con enfoque particular en el ítem penitenciario. El primero de ellos va a sala, aprobado en general y particular para agilizar los trámites y reducir los plazos para la ampliación y construcción de nuevos recintos carcelarios. El hacinamiento derivado de la sobrepoblación en los penales requiere de cambios con urgencia en este aspecto, lo que se vería facilitado con reducciones de incluso 36 meses en los plazos para estas mejoras. En tanto, Gendarmería vería la creación del Departamento de Seguridad Especial. Esta iniciativa, que deberá pasar por Hacienda antes de llegar a sala, profesionaliza la vigilancia de reos de alta peligrosidad y del crimen organizado, dotando al personal de herramientas y asignaciones especiales, así como de un régimen penitenciario de máxima seguridad. Tenemos un país que está casi el 100% de la población penal hacinada. Acá los servicios debieran haber entregado una documentación de lo que hay que cumplir. La empresa debe haber ingresado al proyecto, al CIA, y mientras tanto construye. A mí me parece lógico que las personas que están afectadas en el área de la construcción, si nadie se opone a la construcción, no nadie quiere tener presos en su entorno. Pero esos son los que viven ahí, no son los que viven en otra región. Entonces yo creo que este camino que tomamos puede ser mejor que el que hay, pero igual va a dilatar mucho la construcción. Son 2 proyectos muy importantes para el sistema penitenciario, así que le agradezco a usted, a la presidenta también titular y por cierto a todos los miembros de la comisión, porque efectivamente implican un salto importantísimo en Gendarmería. Sobre todo ambos proyectos, porque uno nos permite construir las cárceles más rápido y el segundo crear este régimen de máxima seguridad y este Departamento de Seguridad Especial que la recomendación internacional nos ha dicho es el camino correcto para que no tengamos lo que ha ocurrido en otros países. Así que muchas gracias, presidente. Siempre en comisiones, 2 proyectos de acuerdo salieron desde Relaciones Exteriores en materia internacional con rumbo a la sala. Se trata del acuerdo con Costa Rica sobre coproducción audiovisual y la Convención de las Naciones Unidas sobre transacciones y mediación. 2 iniciativas que quedarán a disposición del Pleno para ser ratificadas.
Hablamos con el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Juan Ignacio Latorre, sobre la importancia de avanzar en la agenda exterior, más allá de estos proyectos puntuales y además en tiempos complejos a nivel global. Efectivamente, en la Comisión de Relaciones Exteriores aprobamos unánimemente, de manera muy transversal, estos dos acuerdos, ¿no? Que además se venían tramitando. Estos son negociaciones, para que la gente entienda, son negociaciones que lleva Cancillería. Recordemos que la política internacional la dirige el presidente de la República, pero hay muchos aspectos operativos que los delega en Cancillería y son negociaciones, son acuerdos, son políticas de Estado bien permanentes que trascienden los gobiernos de turno. Y como usted dice, estamos en una coyuntura internacional muy compleja, venimos saliendo de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 80 aniversario, ¿no? Es importante un país como Chile, pequeño, al sur del mundo, desde América Latina, que establece relaciones internacionales de largo plazo, estables, que se compromete con el multilateralismo y va avanzando y va actualizando su política internacional. Y cerramos con actualidad, pero siempre vinculado a lo legislativo. El presidente Gabriel Boric se dirigió al país dando cuenta de los principales ejes de su propuesta de presupuesto público de la Nación 2026, lo que remitió al Congreso Nacional, que comenzó de inmediato la revisión del mismo. El aumento del gasto público en 1,7%, los llamados a la responsabilidad fiscal y la seguridad como eje en materia social, económica y pública aparecen como la carta de presentación del erario público para el próximo año. Lo más importante para la discusión presupuestaria es contar con, primero, toda la información de ingresos fiscales y el gasto, ya sea esté o no esté facturado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del presupuesto de la Nación y esa es información básica para poder hacer cualquier discusión. Se lo hemos señalado así ayer en reunión al ministro de Hacienda. Yo esperaría que se tramite el presupuesto casi como lo hemos hecho siempre, con algún criterio de avanzar en los intereses del país, ¿ya? Yo sé que hay una elección aquí en 4 semanas más, 4 semanas y media, elección presidencial, crece el gasto en 1,7%, pero hay ministerios que crecen mucho más que eso, y vamos a ver ahora, ¿ya? Y yo diría que los que tengan las pensiones, que las trabajemos aquí, y donde haya que mejorarlo, se mejorará. En ningún caso yo espero que tengamos un presupuesto que sea de austeridad. Yo creo que acá hay que estar consciente de que hay que encontrar la manera inteligente, hábil, responsable de enfrentar demandas que son muy sentidos para la población. Por ejemplo, en materia de vivienda hemos avanzado, pero no podemos paralizar proyectos que hoy día están en marcha. En materia de salud tenemos una situación en los hospitales que es explosiva y muchas veces a los hospitales se les acaba el presupuesto en el mes de agosto o septiembre. Nosotros tenemos una visión de cómo han estado funcionando los servicios locales de educación pública, tenemos una reforma que está ahí a puertas, entonces creo que sería aconsejable tal vez volver a lo que planteamos el año pasado, que era hacer una pausa activa, es decir, veamos cómo avanzan, si efectivamente logramos mejorar el sistema y si eso ocurre de esa manera, podamos seguir avanzando en la instalación de los nuevos servicios locales. Un presupuesto que tiene el valor, la virtud de crecer en el área social, o sea, si uno mira vivienda, salud, educación, pensiones, por la reforma de pensiones que se implementa ahora en septiembre, el próximo año entra más gente, son cientos de miles de personas que van a ver aumentadas sus pensiones y eso se tiene que ver reflejado en la ley de presupuesto. Estos fueron solo parte de los hitos noticiosos que marcaron la última semana en el Senado de la República. Ya sabe que toda la información está disponible en el www.senado.cl y nuestra programación. La invitación ahora es a que se quede con nosotros y nos acompañe en una nueva entrevista en modo avión a propósito de la más reciente edición del Congreso Jóvenes Futuro con sus más destacados expositores. Nosotros le agradecemos su compañía y nos vemos la próxima semana.